Hola, 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 hola. Buenos días, maestros y maestras del Perú. Comunidad educativa, bienvenidos a su canal Educación en Acción. El día de hoy les traigo lo último del Ministerio de Educación y el Congreso de la República. ¿Quieren saber cómo va la ley del aumento del 85% para los auxiliares de educación nombrados y contratados? Si es así, acompáñeme en el siguiente video. Pero antes, no te olvides de suscribirte a tu canal Educación en Acción, que trae lo último del mundo educativo. Y ahora sí, empezamos. Como todos saben, en la quincena de julio de este año 2023, el Congreso de la República, en primera y segunda votación, aprobó el proyecto de ley que daba a los auxiliares de educación nombrados y contratados un aumento de sueldo equivalente al 85% de un docente de la primera escala de la carrera pública magisterial. En los días siguientes de julio, el Congreso había aprobado ya y firmado la autógrafa de ley que se pasó al Poder Ejecutivo. Cuando todo hacía presagiar que se iba a firmar y ya se había aprobado la ley, lamentablemente no ocurrió. Entonces, el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Educación a la cabeza, hizo este documento que lo presentó por mesa de parte del Congreso con fecha 26 de julio, dando los siguientes detalles. Señor Presidente del Congreso de la República, José Daniel William Zapata, tenemos el agrado de dirigirnos a usted con relación a la autógrafa de ley que modifica la ley 3493. Y en primera instancia acá lo que hacen es un comparativo de la ley anterior con la nueva ley, ¿no? Y básicamente se muestra en negrita del 85% que iban a ganar los auxiliares de educación a partir del mes de agosto-septiembre. Y entonces lo que hace el Ministerio de Educación y el Poder Ejecutivo le pone observaciones a la autógrafa de ley. Entonces, en ese sentido, en estas observaciones, primero le da a conocer qué es lo que hace el auxiliar por definición, cómo se accede, qué requisitos debe cumplir, entre ellos la sexto ciclo de estudios pedagógicos o universitarios en educación. Asimismo también se menciona la normativa, ¿no? La normativa que rige a los auxiliares sobre situaciones administrativas y otros aspectos, donde se dan las condiciones para ser auxiliar. Y en ese sentido, luego de mencionar las normativas que rigen en las funciones que cumplen los auxiliares, lo que dice el ministerio es, conforme se puede apreciar, el auxiliar de educación no es considerado como personal docente, ya que, de conformidad con el reglamento de la ley de la reforma magisterial, el primero es un personal de apoyo al docente, siendo que, para acceder a dicho cargo, tanto por nombramiento como por contratación, se requiere, entre otros, que el postulante haya culminado el sexto ciclo de estudios pedagógicos o el sexto ciclo de estudios universitarios en educación. Asimismo, debe tenerse presente que el auxiliar de educación es el personal de apoyo del docente de educación básica regular, de inicial y secundaria, y de educación básica especial, de inicial y primaria, en sus actividades formativas y disciplinarias, y que su labor contribuye con la formación integral de los estudiantes según lo establece el artículo 215 del reglamento de la ley de la reforma magisterial. De acuerdo con lo anterior, dice el ministerio, no corresponde equiparar la remuneración que percibe un docente por sus servicios con las funciones realizadas por el auxiliar de educación, al ser servidores de naturaleza y responsabilidades distintas. Bueno, es lo que dice el Ministerio de Educación. No hay forma de equiparar, dice. Por último, si bien es necesario continuar impulsando las mejoras salariales a los auxiliares de educación nombrados y contratados, puesto que su labor en las escuelas contribuye a mejorar la calidad del servicio educativo, para sustentar un aumento de remuneraciones se debe tomar en consideración la disponibilidad presupuestal y el factor fiscal, así como los incrementos que se encuentran establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. En ese sentido, es pertinente señalar que la 71ª disposición complementaria final de la Ley del Presupuesto del Sector Público para este año 2023 estableció un habilitante para que mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía,
A propuesta de este último, se incremente la remuneración mensual de los auxiliares de educación nombrados y contratados en el marco de la Ley 29944. Y mediante decreto supremo se efectuó dicho incremento, ascendiente a 800 soles, siendo que el nuevo monto de la remuneración mensual asciende a 2.230. Considerando lo anterior, no se ha evidenciado que existan razones para justificar la necesidad de modificar la ley número 30493 para incrementar la remuneración de los auxiliares de educación. Ahora bien, a fin de realizar un correcto análisis de la propuesta legislativa, se proyectó el costo generaría el incremento del pago de la remuneración a los auxiliares de educación nombrados y contratados. Bueno, en ese sentido, acá lo que se muestra, cómo podría ser si que se aumenta al 85% de la primera escala. En primera instancia iría a 2.422, ¿no? En agosto, septiembre, octubre. Y a partir de noviembre, su sueldo iría a 2.635. En ese sentido, entonces, se hacen los cálculos correspondientes y necesitarían por mes, el Ministerio de Educación y el presupuesto, por mes 32 millones, ¿no? Es lo que necesitaría aproximadamente por mes. Y en ese sentido, entonces, dice el Ministerio de Educación, es decir, de aprobarse la propuesta legislativa para cada auxiliar de educación durante los meses de agosto a diciembre de 2023, se requiere de un presupuesto adicional de 1.469.58 soles para cada auxiliar. En este sentido, para abonar a los 22.000 auxiliares activos del 80% de la RIN, vigente durante 5 meses, se requerirá una demanda adicional de 32 millones. Por lo expuesto, se formula observación a la modificación propuesta en la autógrafa de ley. Asimismo, dice que en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establece lo siguiente, en la séptima: déjese sin efecto todas las disposiciones legales o administrativas que establezcan de referencia o indexación, percibiéndose los mismos montos en dinero recibidos actualmente a las remuneraciones, bonificaciones, beneficios, pensiones, dietas y en general cualquier otra distribución por cualquier concepto de los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del sector público. Es decir, entonces, que en el presupuesto de la República hay un artículo que prohíbe todo tipo de indexación. Es decir, si decimos el 85% de la primera escala, cada vez que aumenta uno, se aumenta el otro. Eso se conoce como indexación. Por ello, de aprobarse la presente propuesta normativa, genera la obligación del financiamiento y sostenibilidad para los siguientes años, dada la naturaleza de su gasto permanente, comprometiendo recursos fiscales con los cuales no cuenta el Tesoro Público, toda vez que dichos recursos deben atender obligaciones asumidas en el presente año, tales como incremento de docentes de EBR, incremento de auxiliares de educación, incremento de docentes no necesarios, entre otros. La autógrafa de ley no realiza un adecuado análisis cuantitativo y cualitativo que identifica los posibles beneficiarios de la medida propuesta, el impacto que generaría y el costo de su implementación. Es decir, no observa que de conformidad con el marco normativo presupuestal, los proyectos de normas legales que generen gasto público deben contar como requisito para el inicio de su trámite con una evaluación presupuestal que demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que pueden ser destinados a su aplicación, así como el impacto de dicha aplicación en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2023. Adicionalmente, contraviene el principio de equilibrio presupuestario, contemplado en el artículo 78 de la Constitución Política del Perú. Finalmente, teniendo en consideración que la autógrafa de ley corresponde a una iniciativa congresal, se vulnera lo establecido en el artículo 69 de la Constitución referido a la prohibición de iniciativa de gasto por parte de los representantes del Congreso de la República para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Por las razones expuestas, se observa la autógrafa de ley en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Perú. Bueno, firma correspondiente de la presidenta y del primer ministro. En ese sentido, colegas, ¿qué significa esto? Que este proyecto de ley o autógrafa de ley regresa al Congreso de la República y ya investigué que está nuevamente en la Comisión de Educación para que se pueda revisar, mejorar y en base a eso se pudiera nuevamente promulgar. ¿Cuál sería una salida? Bueno,
Bueno, una primera salida sería que entre en vigencia en marzo del año 2024, cosa que en este presupuesto ya podrían considerar la posibilidad del aumento, ¿no? Esa es una salida. La otra salida es eliminar la indexación. Es decir, si yo pongo 85%, ya estoy indexando indefinidamente los aumentos, ¿no? Esa es otra posibilidad, que es lo que está observando básicamente el Congreso. Vamos a ver qué va a ocurrir en las siguientes semanas, cómo se considera esto y vamos a ver qué ocurre. Ahora, en grado extremo, lo que podría pasar es que el Congreso simplemente no le hace caso al Ejecutivo y lo promulga como está, porque así lo faculta la ley. Y luego, ¿qué pasará y cómo se implementará? Ya, esa es otra historia que ya la estaremos contando seguramente más adelante. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes dejar en el chat del video para estar en contacto permanente con ustedes. Si le gustó el video, póngale like correspondiente, suscríbete a mi canal, es totalmente gratuito. Comparte el video para que llegue a más colegas y auxiliares de todo el Perú. ¿Tienes dudas o preguntas sobre cese anticipado, licencia con goce y sin goce de haber, cobro de la CTS, 30% de preparación de clase y otros casos más de gestión escolar? Si es así, únete a miembros del canal, donde tendrás acceso al grupo exclusivo para absolver todas tus dudas y preguntas. Por una cuota mínima de 5 soles mensuales, tendrás acceso a muchos beneficios. No lo pienses más, únete a este grupo y gran comunidad educativa. ¡Los esperamos! Muchas gracias por vernos y escucharnos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Cuídense.